Bienvenidos. Este día vamos a analizar el tema de área de polígonos regulares. El objetivo es conocer las diferentes formas de calcular el área de polígonos regulares y sus respectivas fórmulas. Debemos recordar el tema de polígonos regulares acerca de qué es lo que significaba un polígono. Un polígono era una figura geométrica, recuerde usted, que tiene varios lados, como en este caso tenemos el triángulo, el cuadrado, el pentágono de 5 lados. Su nombre hacía referencia al número de lados que tiene, pero la palabra regulares significa que estos polígonos tienen sus lados iguales y sus ángulos iguales opuestos, o sea, sus ángulos opuestos tienen que ser iguales, como en el caso del cuadrado, cada una de sus esquinas tiene, como ustedes pueden ver aquí, un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Estos son información que debemos recordar al momento de resolver el cálculo de áreas, ¿no? Siempre definir todo lo que no conocemos o lo que no recordamos, tenemos que ir hacia atrás y buscar las definiciones, ¿no? En este caso, como le hemos dicho, los polígonos, figuras geométricas que tienen varios lados, 3 lados triángulo, 4 lados cuadrado, regulares, recuerde que tengan sus lados iguales y sus ángulos opuestos también iguales. Las áreas, vamos a hablar de la superficie, como en este caso el triángulo está pintado en verde, el cuadrado en morado, el pentágono en amarillo, el hexágono igual, y así vamos a ver este día hasta 12, ¿sí? Hasta el polígono de 12 lados. Eh, Nuestro amigo el robot va a ir contando, nos va a ir ayudando a analizar, a despejar esta duda con respecto al cálculo del área de varios de cada uno de los polígonos que vamos a ver en este momento. Voy a ayudarme de un lápiz, ustedes me permiten. Tenemos un ejemplo, ¿ya? En este caso tenemos el área del triángulo, hallar el área de un triángulo equilátero de perímetro 24 centímetros. ¿Qué podemos decir de este ejemplo? Primero que es un triángulo equilátero, porque tiene si ustedes ven, todos sus lados son iguales. Ya nos dan el dato que es equilátero, entonces hemos colocado en todos los lados del triángulo la medida de 8 centímetros. Después recuerde usted que la altura, en el caso de los triángulos equiláteros, también es la mediana, también es la mediatriz, y divide al segmento opuesto en dos partes iguales, es decir, en dos partes de 4 centímetros. Eso tenemos que tener claro en primera instancia. Después la altura vamos a definirla con la letra A para el ejemplo, o con la X. Vamos a colocarle la letra X para poder identificarle y resolver, ¿ok? Entonces nos damos cuenta que tenemos que se ha formado un triángulo, estoy ahora marcando con azul, se ha formado un triángulo rectángulo, el cual lo vamos a sacar aparte. Tenemos ahora acá el triángulo rectángulo con nuestra X, que es la altura, recuerde, es la altura que sale desde un vértice perpendicular hacia su lado opuesto. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque recuerde que estamos hablando de áreas, ¿no es cierto? Y el área es del triángulo, de todos los triángulos, tenemos una fórmula general que dice, usted ya sabe, el área es la base por la altura sobre 2. En este caso, ya tenemos el dato de la base, ¿sí? Es 8, pero la altura no la tenemos, pero sí tenemos la información adicional que la hemos encontrado ahora, ¿no es cierto? Tenemos un lado de 4 centímetros, tenemos una hipotenusa de 8 y la altura que es uno de los catetos que desconocemos. Aquí viene una definición muy importante, muy interesante. Recuerde el teorema de Pitágoras, ¿ok? ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? ¿Quién se acuerda? Tenemos que refrescar un poco la memoria. El teorema de Pitágoras habla de que la hipotenusa al cuadrado es igual a ¿qué? Al cateto al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado, ¿verdad? El cateto descendente más el cateto opuesto. O algunos les dicen A y B. ¿Sí? En este ejemplo hemos colocado la hipotenusa al cuadrado, que es 8, un cateto que conocemos que es 4, hemos elevado al cuadrado, y x también, que en este caso para nosotros el ejemplo es la altura. ¿Ok? Luego despejamos y obtenemos x es igual a la raíz cuadrada de 48. Bueno, esto ya solamente es cálculo, ¿sí? Nuestro objetivo no es resolver como tal el ejercicio, sino dar las pautas para poder obtener de este polígono regular, que es un triángulo, su área.
Entonces, como ya hemos obtenido la altura, ya pues nos bastaría nada más que reemplazar la base, reemplazar la altura y así obtener el, el área. Vamos con el siguiente. Ahora el área del cuadrado es algo muy fácil. Usted tiene que recordar que un cuadrado es una figura geométrica que tiene todos sus lados iguales, ¿ok? Todos son iguales. Aquí en este dibujo nos han pintado solamente dos, pero sus lados son iguales y paralelos, ¿verdad? ¿Qué significa que son paralelos? Que no se van a cortar nunca. Cuando si nosotros extendemos las líneas, estas nunca se van a cortar y son paralelos de dos en dos, ¿ok? También decíamos que está formado por ángulos de 90 grados, perpendiculares de 90 grados, ¿verdad? Al momento de que se cruzan, son ángulos perpendiculares de 90 grados. Y esta es una área muy fácil porque le hemos aprendido desde la escuela. El área del cuadrado se calcula multiplicando un lado por el otro. Algunos dicen lado por lado, otros le llaman lado al cuadrado. En nuestro ejemplo, a por a es igual a al cuadrado. Entonces, vamos a definirle como alto y largo, a pesar de que nosotros sabemos que tienen la misma medida, pero para efectos de cálculo del área, vamos a decir que es el alto por el largo o lado por lado. Y en el ejemplo, pues aquí usted ya tiene la respuesta. Es muy fácil de recordar el área del cuadrado. El área del pentágono. Vamos avanzando un poco más. Usted es muy inteligente y vamos a analizar juntos qué es lo que nos dice nuestro amigo robot. Por aquí nos ha puesto hasta una ayuda en la que podemos ver alguna otra cosa, algo que nos induce a una respuesta. Pero veamos los elementos, ¿no es cierto? Es importante recordar en el pentágono, a pesar de que estamos viendo solamente las áreas, vamos a recordar un poco de las definiciones. Sabemos que aquí en la mitad está un centro, ¿verdad? Sabemos que está un centro y que ese centro tiene inclusive radios, ¿okay? Y esos radios salen desde el vértice hasta el centro del pentágono. Recordamos que el centro del pentágono es el centro de la circunferencia inscrita y la circunferencia circunscrita. No vaya a olvidarse de eso. Luego también tenemos el apotema. ¿Quién recuerda el apotema? Sí, el apotema salía igualmente perpendicular desde uno de los vértices desde el centro hacia el lado opuesto de uno de los lados del pentágono. ¿Ok? Teníamos también los vértices que están en cada una de las esquinas, en la unión de cada uno de los lados. Esos son los vértices. Ahora, tenemos aquí en el ejemplo eh, base por altura sobre 2. En este caso, en la base por la altura, o en este caso es el apotema, ¿sí? Dividido para 2. En nuestro ejemplo hemos colocado el número de lados, ¿ok? Sabemos que, ¿cómo podemos identificar el número de lados? Con el perímetro, porque el perímetro es la suma de todos los lados, ¿verdad? Lado, lado y lado. En este caso tengo 5 lados, entonces tendría que sumar lado más lado más lado, o más fácil tendría que poner 5 por L. Eso es el perímetro, en este caso de esta figura geométrica, de 5 lados, 5L. Tenemos un ejemplo del uso de la fórmula, que es el área de un pentágono es igual a, al perímetro por el apotema, que ya dijimos cuál era, aquí está, el perímetro por el apotema, y esto dividido para 2. ¿Ok? Del ejercicio que nos han colocado, pues ya tenemos varias cosas, ¿no es cierto? Tenemos el perímetro y tenemos el apotema también, pero hay algo que nos hace falta también calcular. Dos formas. Primero, a través de la fórmula, perímetro por el apotema dividido para 2. Vamos a calcularlo ahora. Vamos a ver qué nos dice. El perímetro dice 5 veces L. El lado dice que vale 3. Entonces, 5 por 3. ¿Cuánto nos da eso? Usted ya sabe. 5 por 3 nos da 15, ¿verdad? Exactamente. Y el apotema dice que vale 2, ¿ok? Entonces, 15 por 2 y dividido para 2 según la fórmula que nos dan del pentágono, ¿verdad? 15 por 2, esto es igual a 30, y esto dividido para 2 me da igual a 15. Perfecto. Ahora, ¿por qué
el ejemplo, decíamos que íbamos a aprender a calcular no solamente con la fórmula que nos da, con la fórmula que ya nos dio nuestro amigo aquí el robot, sino que también a identificar otra forma de resolver. Entonces, eso es lo que está ahora en pantalla. Tenemos un triángulo, ¿ok? Este triángulo que se ha formado aquí, usted puede ver un triángulo que tiene también que también se puede formar varios triángulos dentro del pentágono, ¿ok? Y estos triángulos son iguales, es decir, este triángulo es igual a este triángulo y es igual a este triángulo y es igual a este triángulo. Por eso, en este ejemplo, lo que hacemos nada más es calcular el área de un triángulo. Si no recordamos la fórmula directa, lo que hacemos es calcular el área de este triángulo como que base por altura sobre 2, ¿verdad? Eso ya revisamos. Base 3, altura 2 y dividimos para 2. Tenemos este resultado. Ok, pero ¿por qué multiplicamos por 5? Ahora nos hemos dado cuenta de que, porque son 5 triángulos, ¿verdad? Son 5 triángulos que hemos encontrado y nos da el mismo resultado. ¿Ok? El mismo resultado de aplicar la fórmula del área del pentágono, que es 5 por L por el apotema dividido para 2, o el perímetro por el apotema dividido para 2. Muy fácil, ¿verdad? Si tiene que revisar nuevamente los conceptos, pues detener el video y volver a verlo. Ahora tenemos el área de un hexágono. De ahora en adelante vamos a empezar a ver cosas que se repiten. ¿Okay? Vamos a analizar, a ver como nuestro robot, quién está atento a lo que está sucediendo ahora. El área de un hexágono. El hexágono regular tiene todos sus lados iguales. Mire, todos sus lados tienen 6 centímetros, 6, 6. Inclusive, su radius también tiene 6 centímetros, 6 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Se ha transformado en la unión de varios triángulos equiláteros, ¿verdad? Los triángulos equiláteros, ¿cuáles serán? Los que tienen todos sus lados iguales y sus ángulos opuestos también iguales. Y ya nos han dado el dato como tal del apotema, ya nos han dado el dato y tenemos la información necesaria para poder calcular. Entonces, en este caso dice el perímetro por el apotema dividido para 2. ¿Okay? Recordar que el perímetro, ¿qué era? El perímetro era la suma de todos los lados. Entonces, si hemos dicho que todos los lados son iguales y tiene 6 lados, hubiera bastado con multiplicar 6 por 6, ¿verdad? 6 por 6 ya nos da, ¿cuánto? 36, muy bien. En este caso tenemos el perímetro, ¿ok? Tenemos el apotema que ya nos han dado como dato y vamos a aplicar la fórmula y obtenemos el área del hexágono. Usted va, y como es muy observador, va a irse dando cuenta qué es lo que sucede en el siguiente ejemplo. Ahora hemos añadido también el perímetro del heptágono. Sí, esto sí ya es una ayuda, ¿no? Como nuestro robot nos ha enviado ahora también el mensaje a través de ese iPad que nos está lanzando, podemos ver algo similar. Nos estamos ya dándonos cuenta que algo está pasando. Sí, exactamente. El perímetro está jugando un papel muy importante porque nos está diciendo el número de lados que tiene. ¿Ok? En este caso, hepta, recuerde, hepta es de 7 lados. Entonces, 7 por L para saber el perímetro, 7 por L para saber el perímetro. El apotema ya siempre lo vamos a tener que, nos tienen que dar el dato, lo tenemos que calcular. En este caso nos han dado el lado y el apotema. ¿Okay? Y vamos a aplicar la fórmula que dice, el área es igual al perímetro por el apotema dividido para 2. Entonces, o si no, separamos, ¿no es cierto? 7 por L y por el apotema y dividido para 2. Aplicamos la fórmula y encontramos el resultado. Ok, ya se dieron cuenta, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? Se repite para todos los polígonos regulares, después del triángulo, después del cuadrado, esta fórmula, ¿verdad? Es decir, a partir del pentágono hemos aplicado ya la misma fórmula según el número de lados, ¿verdad? Vamos a revisar, ¿ok? Vamos a regresar a ver qué es lo que pasaba desde aquí. Sí, decía nuestra fórmula, en que empezamos, decía perímetro por apotema dividido para 2. Perfecto, entonces ya hemos revisado perímetro por apotema dividido para 2. Perfecto, en el heptágono también, perímetro por apotema dividido para 2. Sí, ha pasado lo mismo. Entonces tenemos el big concept. Es decir, hemos encontrado nuestra idea principal, nuestro concepto más importante. ¿Cuál es nuestro big concept?
el que está abarcando todo el universo, significa que cuando usted se encuentre con un polígono regular, como los que hemos visto ahora, de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lados, lo que tenemos que hacer es calcular aplicando la fórmula, ¿no? Usted me va a decir, pero a ver, un momento, ¿qué es lo que sucedió aquí? Si es que teníamos el perímetro por el apotema dividido para 2 y aquí le pone 4. Lo que pasa es que en este caso ya ha hecho la división. ¿Sí? Decíamos perímetro por el apotema y dividido para 2, ¿se acuerdan? Entonces, si aquí en el ejercicio me dice que el perímetro es 8 por L, ese es el perímetro, el apotema le ponemos con la letra AP, y esto dividimos para 2. Usted recuerde que es lo que sucede cuando tenemos la multiplicación en el numerador. Podemos hacer a simplificar, es decir, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 8 es 4. Por eso es que ya tenemos en nuestro ejemplo directamente colocado el área es igual, en este caso, del octágono, ¿verdad? El que tiene 8 lados es octágono. 4 por el apotema y por el lado. Eso es lo que sucede en estas otras fórmulas. Ya no hemos hecho la división porque para 9 lados no podemos tener una división exacta, ¿verdad? Me refiero a poder simplificarle directamente, ¿sí? Después tenemos también para 10 lados, tenemos para 11, para 12, aplicando la misma fórmula, la misma idea, ¿ok? El número de lados nos va a decir la forma de aplicar la fórmula, ¿ok? ¿Sí? Prácticamente es algo muy sencillo, prácticamente es algo que ya lo hemos analizado y nos hemos dado cuenta con nuestro gran concepto de que tenemos esta conclusión. Aquí ya tenemos un resumen de todas las fórmulas. Podremos decirle que para el triángulo equilátero base por altura sobre 2, para el cuadrado lado al cuadrado, para el pentágono 5 lados, base por altura sobre 2, pero multiplicamos por 5. Para el hexágono base por altura sobre 2, pero multiplicamos por 6. El heptágono base por altura sobre 2, multiplicamos por 7. Igual para el octágono regular, multiplicamos por 8. El eneágono por 9. El decágono por 10. El endecágono por 11. O sea, 11 lados. Y el dodecágono por 12. Entonces nos hemos dado cuenta que es todo bien fácil, ¿verdad? Nos hizo falta recordar cómo se calculaban nada más que el área del triángulo para poder completar todos los elementos de los polígonos regulares que hemos visto en este día. Quiero agradecerles mucho por su presencia. Esto nos ha permitido recordar un poco la información que necesitábamos. Si ustedes quieren, pueden descargar el video, volverlo a ver. Es gratis, se puede reutilizar. Y no se olviden de comentar en el espacio de opinión. Usted puede hacer sus preguntas y con gusto se le responderá. Muchas gracias. Ese ha sido el video para el día de hoy.